día voy a retomar. No era esto lo que quería hacer. Bien, bien. Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Estaba acomodando el agua para sentarme en la compu. Perfecto, tranqui. Estábamos esperando esos minutitos porque era una idea para... Estaban corriendo por ahí los que tenían que presentar o demás. Sí, sí. Entonces les quería dar un ratito de relax. Está bien, no hay problema. Gracias. No, de nada. Y nos quedamos el otro día, estábamos hablando sobre el tema del conflicto. Y aquí hablábamos de cuál era el concepto que habíamos visto. ¿Alguien se acuerda un poco? ¿Quieren charlarlo? Hablábamos de que el conflicto surge en todas relaciones, ¿no? Cuando estamos hablando de las relaciones interpersonales, hablábamos de las diferencias entre los sujetos, podíamos encontrar conflictos porque son entre las diversas posiciones que cada uno toma. Y también podemos encontrar que hay conflictos que tienen que ver con situaciones o problemas que uno no tenía previsto, ¿sí? Entonces tenemos el conflicto como una situación, como una parte que trata de alcanzar un objetivo y otro que trata de frustrarlo. Sí. Y esta interferencia que puede suceder y estas acciones que pueden tomar los sujetos para evitar, bloquear o impedir la acción del otro. ¿Sí? El conflicto es como no dejar hacer, un estado de tensión permanente entre lo que yo quiero y el otro quiere, que genera esta situación que puede ser en algunos casos constructiva y en otros casos destructiva. Charlamos sobre esta clasificación como el constructivo aquel que nos permite evolucionar, innovar, crear, porque necesitamos buscar un espacio, porque era una situación que uno no tenía prevista, una situación que puede ser un problema que antes no habíamos tenido en cuenta, que surge con el correr de la actividad, y en realidad lo que nos permite es buscar una forma creativa de poder resolverlo. Y el disfuncional o el destructivo es lo opuesto, ¿sí? Es una circunstancia, una situación entre partes que lleva a generar hostilidad, daña la cohesión del grupo y lo que genera en realidad es la potencial frustración del objetivo, ¿sí? Entonces la resolución de los conflictos tiene determinados procesos. Nosotros cuando hablábamos de esto de la fuga y elusión y de la indefinición, el ganar o perder, la conciliación o la integración, veíamos que eran momentos, son como momentos que va atravesando este conflicto que tiene que ver con que primero tratamos de huirle al problema, después estamos en una situación de que no llega a ningún lado. Después vemos que hay una etapa donde puede haber un resultado en el que unos ganan y otros pierden. Otro posible proceso es que las dos partes puedan negociar. Y en realidad otro proceso, el quinto, que sería buscar una resolución de compartir las pérdidas, digamos. La integración es cada uno va a renunciar a una parte para lograr arribar a un acuerdo. Siempre estamos hablando de que esto es una cuestión, es un proceso propio de la comunicación. El conflicto surge como una consecuencia propia de la comunicación. Hablábamos de que este proceso de comunicación interfiere
o empieza a gestarse a través de las partes interesadas. Nosotros tenemos distintas partes que interactúan en un proceso de creación de una organización o de elaboración de un proyecto, y estas partes tienen diferentes intereses y diferentes matrices de poder con respecto al objeto que nosotros queremos desarrollar. Entonces, en esta relación, cuando empiezan a surgir desavenencias, surge cuando tenemos a veces una estructura comunicacional organizada, ¿sí? Por eso hablábamos de la comunicación efectiva. Nosotros tenemos que conocer la parte que tenemos delante, entender sus inquietudes, sus necesidades, cuál es esa matriz de interés-poder que se relaciona con nuestro proyecto y poder darle lo que en realidad satisface esa necesidad. Si esto no sucede, automáticamente va a surgir el estado de conflicto, porque es típico de esta situación de querer hacer las cosas como uno quiere, en definitiva, de esto de obstaculizar. Si yo tengo dos partes que en principio tienen intereses antagónicos, van a empezar a confrontar. Entonces, si surgen los conflictos, el conflicto constructivo no sería tanto un problema, es un conflicto que en realidad permite surgir en una cuestión superadora. Tenemos en realidad una situación más destructiva, claramente, cuando no nos permite poner las energías en la actividad que estamos realizando. El conflicto destructivo distrae la atención, sabotea la autoimagen y la integridad grupal, nos hace confrontar con las personas y estimula conductas dañinas, ¿sí? Incluso dañinas físicamente. Pueden llegar a suceder. Lamentablemente, teníamos una persona anecdótica, me consultaron hace unos días por una situación de que se había dado una situación de violencia en un acto asambleario. Una cuestión de violencia física importante entre dos presidentes de entidades cooperativas, pero daba la casualidad de que uno era un caballero y otro era una dama. Entonces, habían estado en una tensión del diálogo, en una cuestión de cada uno imponer las pautas que consideraba que eran más importantes para su organización, cada uno estaba en un posicionamiento firme, con francas diferencias, y lamentablemente el caballero no se le ocurrió otra cosa que resolver tirando un golpe. Y esto devino después en una cuestión de incansables piñas va, viene básicamente entre todos los demás actores. Y así terminamos en la comisaría con la denuncia. A modo de ejemplo, lo digo, los ámbitos donde a veces uno tiene que llevar adelante estas negociaciones o todo, no los podemos elegir. ¿Sí? Surgen de la situación y en realidad tiene que ver con cómo podemos gestionarlo previamente. Tenemos la capacidad de prever esto. Entonces, y por supuesto que se acabó la negociación, se acabó el proyecto en común entre las dos entidades, se acabó todo, vamos a parar a otro lado. O sea, no hay ninguna posibilidad de volver atrás. ¿Sí? Entonces es como que listo, ya está. Eso fue todo lo que se pudo hacer en cuanto al proyecto del que estábamos charlando, del que estábamos dialogando, del que estábamos discutiendo. O sea, la discusión y el disenso no es el problema. El problema es no poder gestionarlo apropiadamente, ¿sí? O que no haya en estos casos alguna persona que pueda intermediar razonablemente en la situación. Y acá tenemos el costo de los conflictos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando sucede esto? En principio vamos a tener, este es el caso extremo, la anécdota que les conté, ¿no? Pero vemos que se empiezan a rotar el personal, nosotros podemos encontrar que hay gente que no quiere trabajar con otro, yo no me quiero cruzar con aquel, empieza a haber una rotación de personal, empieza a haber baja productividad, se empieza a reducir la eficiencia en la gestión de este proceso productivo o del proyecto que nosotros estamos realizando, ¿sí? La cooperación entre los grupos disminuye, empieza a haber un abuso y un hostigamiento sin control, a veces pasa que también se torna violenta, en este caso anecdótico que les dije,
Y esto siempre es para adentro, o sea, todos estos conflictos repercuten hacia la órbita institucional de la organización. Pero hacia afuera también generamos problemas, porque en realidad no es de buena imagen, ¿sí? Va a haber una insatisfacción, nosotros no vamos a poder cumplir con los objetivos que nos tenemos planteados, no vamos a poder entregar los productos que tengamos que entregar o terminar un trabajo a tiempo, se alargan los plazos. Y también cuando nos tornamos con esta reputación problemática, vamos a perder alianzas estratégicas que nos podrían servir. Por ejemplo, para fomentar recursos a través de voluntariados o patrocinantes. ¿Sí? Entonces, digamos que uno no lo percibe como algo significativo, no nos entendemos bueno. En definitiva, sí es importante, ¿sí? Porque el conflicto que se guarda, el conflicto que se esconde abajo de la alfombra, termina en algún momento surgiendo a la luz. ¿Sí? Se han tomado los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son en realidad técnicas que se empezaron también a desarrollar en la fase jurisdiccional, es decir, de la justicia, ¿sí? Ante la elevada situación de litigiosidad en algunos casos, ¿sí? Se estableció, por lo menos en el ámbito de las causas judiciales de nación, establecer el proceso de prevención y conciliación obligatoria. ¿Sí? Nosotros antes de iniciar un proceso en capital o a nivel nación, tenemos que iniciar un proceso judicial, tenemos obligación, los fueros, ¿sí? De realizar una mediación extrajudicial previa. ¿Sí? Es un requisito de admisibilidad. Y esto se traslada a técnicas que se empezaron a reproducir en todos los ámbitos, porque la realidad es que surge como una manera mucho más simple de resolver. ¿Sí? Si nosotros tenemos un problema y terminamos en la justicia para poder resolverlo, era como un imperio. Entonces nosotros teníamos una gran demanda de poder resolver cualquier situación. Y a veces en realidad lo que necesitábamos era una persona objetiva, ¿sí? Que pueda estar entre las partes y poder mediar. Esta definición de mediación sugiere que en las organizaciones tiene un gran componente de diseño de sistemas para trabajar con los conflictos que en ellas surgen buscando construir organizaciones creativas, productivas y abiertas al aprendizaje. Se extrapola, digamos, en todos lados, se busca incluso en empresas como una forma de los recursos humanos generar un ámbito y un sistema de resolución alternativa de conflictos, ¿sí? Nosotros en algunos casos podemos expresar o tener un ambiente de charla, de diálogo, de escucha activa, donde podamos contar cómo nos sentimos adentro a nivel empresario, digo, en el campo formal del mercado capital, en muchos casos en los organismos públicos, y es una práctica de recursos humanos que tiende a que podamos expresar lo que sentimos sin llegar a un ámbito de conflicto justamente. Esa es la etapa preventiva. Y cuando se media es establecer un proceso. Por eso lo más importante en las organizaciones es poder establecer un mecanismo. Nosotros lo que nos tenemos que llevar como dato es poder establecer en cuando hagamos esto, un sistema, ¿sí? Que puede ser preventivo de conflictos, donde generamos un espacio una vez por mes, una vez por semana, cada 15 días. Lo irán viendo cómo es la dinámica de ese grupo con el cual tienen que trabajar. Un espacio de charla, un espacio de debate, un espacio de escucha. Pueden surgir un montón de herramientas que tienen que ver con lo lúdico, inclusive, o con un espacio de convivencia, ¿sí? Donde en realidad se ponga a fortalecer los valores que lleva la organización para poder lograr el proyecto, y por otro lado puedan contar sus desavenencias, las cosas que nos molestan, y podamos tramitarlas, ¿sí? Las podamos poner en palabras, porque esto de la contención del problema, huirle al problema, termina después estallando en esta conflictividad del ejemplo que les acabo de dar. O sea, no nos pusimos de acuerdo antes, nadie puede negociar qué es lo que vamos a hacer, y termina escalando una cuestión de violencia física en este caso. Y eso no tiene retorno. Ahí en realidad se termina cualquier posibilidad que hayamos tenido hasta ese momento.
No, quiero ver si me cuentan qué tal hasta acá. ¿Qué tal? ¿Me escucharon? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Son mecanismos que fueron tomándose de vuelta, o sea, que tiene que ver con cómo nos relacionamos y en parte son sistemas que se pueden habilitar preventivamente y después una vez que está detectado que hay una conflictiva es una manera de poder resolver. ¿Quién me levantó la mano? Yo, profe. Mariela. Mariela. Mariela Pasto. Sí, se puede decir que se puede llamar como un grupo operativo de trabajo, lo que trabajamos los psicólogos sociales, hacer un espacio en círculo, promover la palabra. ¿Sería eso dentro de la cooperativa? Dentro de dentro de cualquier organización. Ese es el espacio, ¿sí? Ese es el espacio que en realidad se busca para generar la prevención de estas situaciones conflictivas. Y nosotros lo que estamos buscando básicamente es que el conflicto que va a surgir necesariamente porque va a surgir de la diversidad de posiciones de las partes, en realidad se pueda gestionar en un ámbito controlado, digamos, ¿sí? Y que no sucedan estas irrupciones donde de repente se tornan en hostigamientos, en violencia o en mala predisposición al trabajo, básicamente pues yo voy con mala voluntad, si yo no quiero hacer lo que estoy haciendo, en realidad termina repercutiendo a nivel colectivo. Entonces sí, de eso se trata, o sea, de generar estos espacios y bueno, la psicología social se dedica específicamente, digámoslo así, a tratar este tipo de situaciones. Tiene herramientas para hacerlo. Cualquier herramienta, por eso digo, que genere un espacio, está bienvenida en las fase preventivas, digamos. O sea, nosotros tenemos que tratar de... No podemos evitar el conflicto, ¿sí? O sea, no estoy hablando de prevenir como prevenir de que no pase, porque va a pasar. Va a pasar porque es propio de las relaciones humanas y es propio de las diferencias. ¿Sí? Y es realmente significativo el aporte que se hace de manera preventiva. Nosotros lo utilizamos en el servicio penitenciario, donde todo está, parece claramente. todo de Claramente, es un polvorín. Antes de irse de la guardia, podía pasar a irse a su casa a pasar la palabra, contar qué pasó, en un ambiente seguro, cerrado, donde se puede contar, donde lo contán con cuidado, con muchas reglas y... Bueno, vos das este ejemplo, hay situaciones, hay rubros, ahora te dejo, Pedro, perdona. Hay situaciones, hay actividades donde en realidad la dinámica del trabajo o la puesta del cuerpo es muy grande. ¿Sí? Nosotros tengo un texto que les voy a leer del manejo profesional del conflicto, que está sacado de un texto que habla sobre la especialidad médica, ¿sí? Es en lo que es el ámbito de la enfermería. Digamos, hay situaciones que nos predisponen por el propio tipo de tareas a la presión, ¿sí? Digamos, o sea, es ya una actividad muy para arriba, digamos, el ámbito penitenciario, el ámbito de la salud, el ámbito que requiere situaciones que ya son tensas de por sí. Entonces, ¿cómo gestiona el sujeto toda esta actividad que tiene que realizar hacia afuera? Esa sería un control del conflicto externo. Yo tengo que estar, estoy trabajando para otro y además con mis propios compañeros hacia adentro. Entonces, tiene una doble posición, ¿sí? O sea, tiene que poder comunicar correctamente hacia afuera, hacia los que reciben su servicio y además tiene que controlar de tratar de generar un buen ambiente de trabajo con una conducta personal, ¿sí? O sea, digamos, esa sería la premisa. Entonces hay situaciones donde este texto que está extraído de ahí está extraído a propósito porque es una actividad que genera mucho estrés a nivel personal en el ámbito de la salud, como tu ejemplo, que bien dijiste en el ámbito penitenciario también. Que no solamente es una cuestión de cómo me llevo con mis compañeros, sino también el tipo de actividad con la que tengo que estar interactuando permanentemente. Así que sí genera buenos resultados el tema de poder hacer un espacio de diálogo. Buenas.
Hola, Pedro. Hola, hola. Saben que algo de lo que se venía charlando me hizo disparar un par de cosas que hace unas semanas que se viene charlando en la organización en la que milito, que es este tema de... Bueno, en realidad se viene charlando mucho una cuestión de como el estado de salud mental, digamos, ¿no? de los compañeros. Y cómo una organización, si tiene o no el deber, digamos, o en qué medida tiene de atender a eso y de qué manera lo hace. Y estaba pensando con o sea, como la enorme cantidad de aristas que tiene el tema, cuando uno piensa, primero que nada, en que muchas organizaciones, bueno, la mía, en la que estoy yo, desde ya, pero un montón de organizaciones que se inscriben dentro del tercer sector, se caracterizan por tener voluntariado, digamos, entonces también hay una cuestión de fuerza de voluntad, digamos, ¿no? De accionar por sobre un interés extra, digamos. Entonces, también hay un montón de veces en las cuales estas cuestiones, si no son correctamente abordadas, se escalan hacia la desacción, lo cual es un problema terrible. Y por otro lado, también este tema de que a ver, creo que se puede extrapolar para el resto de las organizaciones también, quizás en organizaciones políticas es como más tangible, pero además me parece que también que hay una cuestión dentro del mismo objetivo de también plantear una alternativa sin fin de lucro un montón de veces, digamos, ¿no? Como una organización distinta, un esquema más comunitario, lo que sea, es no solamente una cuestión de resolución de conflictos interna y con interesados, sino también de administración de conflictos para con no interesados, digamos, ¿no? O sea, como el mismo debate, ya sea político o en clave ciudadana, o lo que sea, digamos, que se genera desde esos espacios un montón de veces, implica tensar la cuerda. Y no siempre los espacios tienen como las mejores herramientas para decir, bueno, hasta cuándo se tira y cuándo se afloja en esa negociación en la cual sí o sí se va el choque, desde el vamos, digamos, ¿no? Y más inclusive en un momento como este en el cual tenemos... Porque tenés un elemento que ya lo charlamos en el tema de las cuestiones políticas, que es el poder. O sea, independientemente de lo que charlamos, hay un elemento significativo que es esto. O sea, nosotros podemos hablar de entidades sin fines de lucro y podemos hablar de que vamos todos hacia un objetivo de un bien común y demás, y era un poco lo que hablábamos cuando vos planteaste el tema del esquema de organización. Lo hacemos a nivel comunitario, lo hacemos a nivel ciudadano, ¿sí? Gestionamos y tratamos de resolver conflictos, problemáticas, digo, necesidades, pero también hay un componente elevado que tiene que ver con esta gesta de poder. O sea, nosotros en el ámbito de la política inminentemente estamos debatiendo un espacio de poder. O sea, le es propio a la actividad, ¿sí? Entonces el tema es como que es mucho más posible que en la divergencia en el disenso surjan situaciones conflictivas, porque en realidad lo que se disputa es el que termina llevándose el voto, de alguna manera, por la decisión, digo, cualquiera sea que se esté planteando, en realidad es el que termina ganando ese espacio de poder. ¿Sí? Entonces hay como una exacerbación de la situación conflictiva. Entiendo que podría ser mucho más... que podría ser mucho más útil, sobre todo en organizaciones donde tienen estas elevadas discusiones de poder, tener un espacio de comunicación efectiva. Claro, totalmente. También es propio de la voluntad, como dijiste, de las personas, o sea, que todos nos sentemos y debatamos lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que creo que está bueno, lo que no, cómo me siento, cómo me considero yo tratado, cómo veo que está el objetivo llevándose adelante y que esa situación, la sana crítica, pueda llevar a tener un conflicto constructivo, no a dejar de tener conflicto. O sea, eso... No, total, o sea, administrarlo, digamos. Claro, eso es, o sea, la gestión correcta, ¿sí? O sea, que no se genere el conflicto que destruya, sino que sea un conflicto constructivo que permita innovar, crear, ¿sí? Y buscar una mejor manera superadora de realizar lo que cuál es el objetivo que está planteando, ¿sí? Totalmente. O sea, creo que
es como sumamente útil. Después tenemos los espacios de mediación y de conciliación, pero que son espacios donde ya está generado. O sea, tenemos un conflicto que ya está planteado, dos posiciones completamente antagónicas que se posicionan en un lugar y en realidad el espacio de la mediación o la conciliación lo único que tiene que hacer es resolverlo. Ese es el espacio, es una cuestión, es un método alternativo de resolución de conflictos porque lo que va a hacer es poner fin. ¿Sí? El mecanismo lo que hace es poner fin, de alguna manera. ¿Sí? Ahora vamos a ver las cuestiones, pero en realidad lo que hace la negociación y la conciliación, la integración, son mecanismos que ponen fin al conflicto. Todo lo demás, lo previo, como hablaba recién Mariela, creo, era una cuestión, o lo que estás diciendo vos, son los espacios de prevención de la escalada conflictiva, ¿sí? Claro. De buscar este lugar de comunicación efectiva, que me parece que es sumamente valorable en organizaciones, pero en donde juega políticamente un interés mucho más, porque en realidad es como poner un paño frío de alguna manera en una situación de sentémonos a charlar, ¿sí? Porque si no, se va a generar esta cuestión del conflicto destructivo. Entonces vamos a tramitarlo como algo que sea una problemática no tenida en cuenta, que surgió, ¿sí? Pero que pueda llegar a superarse. Y ese es, trabajémoslo como un conflicto constructivo. Totalmente. Yo quería contarles también desde mi experiencia que me pasó trabajando en una cooperativa. Éramos más de 20 personas y pasaba que los socios fundadores tenían esta cuestión de poder, como dice Paulina, porque son fundadores, entonces de pronto tenían como un poder o un voto superior al resto de los demás. Y eran personas que, claro, efectivamente ejercían el poder desde un lugar de poder que era la dirección de la organización, el consejo de administración. Entonces en las asambleas se pasaba una dinámica extraña que todos decíamos, no estamos de acuerdo en tal cosa, pero estas personas decían, sí, se va a hacer tal cosa, y todo el mundo se callaba y se hacía, aunque no estemos de acuerdo. Había una cuestión ahí que era muy notable, cómo se daban las cosas, y era muy imposible poder construir sin entrar en una discusión que cada vez se tornaba mayor y había mucha descalificación en el medio, era muy conflictiva la situación, así que resolvimos poder traer a alguien de afuera, un externo, que nos ayude a moderar nuestras asambleas para poder aprender a escucharnos y a poder hablar sin tomarnos las cosas personales. Fue todo un proceso que se dio, que fue bastante largo, pero que sirvió, en definitiva, estuvo bueno después de pasado esa situación. Y hablando como de poder, de ejercerlo, todos podemos ejercer el poder, no solo las personas que están en el consejo de administración, sino nosotros como socios o como personas que participamos de esa organización. Y a mí me parece clave y fundamental que cada uno de los miembros pueda saber cuáles son los estatutos legales, el reglamento interno, porque esto nos da herramientas y mecanismos legales de determinadas situaciones y sobre todo nosotros cómo podemos proceder sobre determinadas cuestiones. Porque si uno tiene desconocimiento, también es como más fácil que pasen otro tipo de cosas. Uno apoyándose de los reglamentos internos o del propio estatuto que te lleva al objetivo de la organización o la actividad o lo que sea, se puede parar desde ese lugar para dar discusiones de un lugar superador, ¿no es cierto?, para construir. Y bueno, nada, quería traerles esto porque a mí me parece importante que todos los miembros tienen voz y tienen voto y es nuestro deber poder ejercerlo. Y a veces no nos pasa, porque a veces no sabemos mucho de democracia o de cosas así, pero ejercerla de verdad por ahí nos da un desafío, que estamos muy acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer y no proponerlos nosotros, ¿no es cierto? Todo ese entramado quería traérselo para que pueda servir en alguna otra situación y que nosotros también nos involucremos dentro de los procesos y tengamos una participación activa y positiva.
claramente. Y también, o sea, esto que vos contás, Carla, a mí me hace pensar que, o sea, que a veces uno no conoce. Yo hoy, por ejemplo, estaba hablando con una persona que me preguntaba, la consulta era si un socio no se comporta conforme lo esperado y demás, ¿cómo es el procedimiento? En realidad el procedimiento lo tienen que saber todos, Claro. no solamente el procedimiento sancionatorio, digo, en una organización. También tiene que estar estipulado, ¿sí? O sea, la manera de que, cuáles son las conductas que pueden ser sancionadas, cuál es el procedimiento para llevar a cabo esa sanción, tiene que estar estipulado dentro del estatuto, no es algo que está al azar, ¿sí? Las conductas sancionables, ¿sí? Aquellas que atenten contra el interés de la organización, con lo que, o sea, que tengan maltrato, violencia, destrucción de propiedad de la organización, bueno, lo que fuese, ¿sí? Porque nosotros consideramos, está dentro de nuestros reglamentos internos de convivencia o dentro del propio estatuto que genera la vida de la organización. Y también se va a disparar un proceso, porque en realidad, como es una organización que está basada en un principio democrático, lo que sucede es que la persona que es notificada de una inconducta tiene que ejercer su derecho de defensa. Y este mecanismo se logra a través de la presentación de un descargo, ¿sí? A mí me notifican en el ámbito de una organización cuál es la causal por la cual se está merituando una sanción, y en realidad yo tengo que poder ejercer mi derecho a defenderme, hacer un escrito, presentar descargo, ¿sí? Y esta decisión se va a someter luego a consideración de la asamblea, ¿sí? O sea, independientemente de que me corresponda la sanción, que puede ser apercibimiento, suspensión o exclusión, de acuerdo a la magnitud de la inconducta, también tengo un proceso. ¿Sí? Y ese proceso tiene que estar determinado como todo lo que hablamos de sistematización de procesos que estuvimos hablando toda la cursada. Que personas conozcan, ¿sí? cuáles son sus derechos y también conozcan sus obligaciones de manera tal que ante la falta, ¿sí? pueda conocer también cuáles son las consecuencias de esa conducta. Claro. Y que tenga derecho a ejercer todos los mecanismos que el procedimiento le otorga, ¿sí? Para poder, en definitiva, arribar a una solución, principio, que esté encuadrada dentro del aspecto legal, como decía Carla, ¿sí? Yo no conozco cuál es el procedimiento, me vienen, me notifican y yo me voy como si estuviera yendo a un trabajo, me dieron el telegrama de despido, y no es el mismo procedimiento en este tipo de organizaciones, Claro. sin fines de lucro, ¿sí? Hay una cuestión del derecho a ejercer este descargo y de presentar una defensa que puede estar fundada o no. Por ahí la persona en realidad sí cometió una conducta sancionable, ¿no? Tendremos que ver cuál es la medida de esa sanción también, ¿sí? Lo importante es que otro de los aspectos que decía es cómo es el manejo, o sea, el acatamiento que a veces se genera de la orden, porque hay una cuestión de un temor reverencial a determinadas autoridades. Esas cosas también es un poco que la idea es desterrar que haya alguien al cual uno en esta situación que es de franca equidad, o sea, todos los miembros que integran una organización tienen una paridad en cuanto a condición, ¿sí? Que es fundamental y hace a la propia génesis de la organización, ¿sí? Existe la equidad, la autonomía, la independencia, la libertad, la democracia. Estos son los valores que lleva adelante las organizaciones y tienen que tenerse siempre en mira. Con el respeto que generan las relaciones humanas, ¿sí? Independientemente de cargo, porque el cargo es algo momentáneo en este tipo de organización, ¿sí? En realidad es un mandato que le otorgo yo en el momento que soy socio para que ejerza una tarea de administración. Y es todo, en realidad, por supuesto que, o sea, si los lineamientos para realizar una actividad los tiene que poner el Consejo de Administración, que para eso fue elegido, por ejemplo, si yo no los voy a cumplir, no estaría en el lugar indicado, digamos, ¿sí? Pero porque estaría atentando con mi conducta con el objetivo de la organización. Entonces, no porque si hago caso o no hago caso, no es mi patrón, no es mi jefe, ¿sí? Pero en realidad yo con mi conducta personal, si quiero revelarme ante la actividad, estoy poniendo en riesgo el objeto de la organización, la concreción del proyecto, ¿sí? Que
que en principio es lo más importante, ¿sí? Porque todas estas prácticas, y lo que estamos hablando de cómo comunicamos, prevenir el conflicto y tratar de resolverlo, es para preservar el fin último que es nuestro proyecto, nuestra manera de concretar ese objetivo que satisfaga las necesidades de ese colectivo que decidió organizarse. Entonces, si yo con mi conducta voy a atentar contra eso, verdaderamente tengo que replantearme si estoy en el lugar correcto. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Porque no es que lo hago porque, bueno, me pinta, le voy a hacer un mal al jefe. No, estamos haciendo un mal a nuestro propio proyecto al cual contribuimos en algún momento a generar. Esta es la realidad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, básicamente los problemas se dan por muchas situaciones, pero las situaciones base son las diferencias de valores, la lucha por el poder, ¿sí? Esas son realmente como la génesis de la conflictividad. O sea, cuando la necesidad subyace en tener el poder y el control de la situación, muchos de estos conflictos surgen en el lugar de trabajo, ¿sí? Porque tengo por ahí no sé, el monopolio de la información, de un espacio físico, de un lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, tengo de alguna manera cierto grado de poder y esa lucha de tener determinadas condiciones me posiciona mejor, por lo tanto yo quiero imponerme al resto y esto genera el terreno para el conflicto, ¿sí? Porque tenemos, otra de las problemas es la personalidad, los temperamentos y los valores propios de cada uno, que esa cuestión de la lucha de poder se hace porque tengo determinado elemento del contexto, ¿sí? Un lugar de posicionamiento, un acceso a la información o algún determinado campo que me habilite considerar que tengo prioridad o que tengo más autoridad sobre el resto. Y el otro lado es cuando en realidad tenemos valores en nuestra construcción social, o sea, tenemos diferencias en nuestras personalidades como individuos, ¿sí? Entonces, esas diferencias socioeducativas, formativas, tienen otra cuestión, ¿sí? Nos hacen a nosotros como personas. Entonces hay cuestiones que son intrínsecas y hay cuestiones que son del contexto, ¿sí? Si yo a esta persona que se cree que es el re piola lo saco de acá y no lo dejo acceder a esta información, termina siendo como cualquier otro, ¿sí? Le desmonopolizo la información, abro de repente canales de comunicación para todos, deja de tener un dominio de la información y le estoy quitando el elemento con el cual en realidad genera el terreno fértil para el conflicto. Otra cosa es controlar la propia sustancia de la persona, ¿sí? La esencia. Hay cuestiones que tienen que ver con la formación de la personalidad, volverlo a repetir, entonces eso tiene que ver con el valor, es más difícil de modificar. O sea, las personas son diferentes entre sí y en realidad entre esas diferencias lo que tenemos que hacer es que surja algo provechoso, ¿sí? Que surja algo útil del diseño. Eso es lo que estamos buscando. Entonces surgen determinadas estrategias para la resolución de los conflictos, que no siempre son fáciles ni simples, porque requieren un lugar de escucha activa, ¿sí? La habilidad comunicacional necesaria para resolver el conflicto en todos los aspectos, ¿sí? Y sobre todo en el aspecto de la persona que es líder, ¿sí? Porque siempre hay una cuestión de liderazgo, hay una cuestión que tiene que ver con la palabra adecuada. Entonces, ¿quién es esa persona que lleva la palabra adecuada? Es muy importante entender que esa persona que pueda revestir esas características tiene que tener la capacidad de escuchar y también tiene que tener la capacidad de asimilar, ¿sí? Que existen estas diferencias. Es importante generar en el otro una capacidad de asimilar, de analizar, de que no siempre todo lo que digo está bien, y no siempre
nosotros tenemos la razón y el problema es ajeno. Las personas que en realidad ponemos el problema fuera, ¿sí? Si nosotros creemos que el problema siempre es el otro, nunca modificamos nada en nuestra actitud, ¿sí? Entonces, en esto de trabajar, la resolución de conflictos mucho también interfiere en la similar. Escuchar, asimilar y responder sería la fase resolutoria. El responder es en dar una respuesta que esté liberada de emocionalidad, de enojo, de furia, ¿sí? De aspectos que tengan que ver con ya me saqué toda esa mochila que tiene que ver con sentimientos no constructivos, ¿sí? Porque todo lo que podamos resolver en estas condiciones no van a servir para nada. Vamos a poner a discutir como sucedió, vuelvo al ejemplo de la asamblea en estas dos entidades cooperativas. O sea, si me enojé, si estoy perdiendo el eje de la discusión en este momento, no tengo que continuar. ¿Sí? Entonces, esta posibilidad que tienen algunas personas de correrse en ese momento del debate, o bien tendrá que existir un tercero que se lo disponga, que es el ámbito de la mediación. ¿Sí? Lo que nunca va a poder suceder es que queden latentes las cosas. Esto quiero que se lo lleven claro. O sea, no se pueden quedar latentes las cosas porque después suceden un montón de runes alrededor, ¿sí? Que interfieren con la comunicación efectiva. ¿Sí? Yo no puedo estar cuchicheando, hablando mal del otro y del otro y del otro y del otro. Estoy haciendo un montón, o sea, haciendo esta cuestión de camaradería con uno, con el otro. O sea, ¿y qué hago? Sigo gestando la tormenta perfecta. No tiene muchas razón. Entonces, ¿cómo logramos de alguna manera resolver el problema? ¿Sí? ¿Cómo enfrentamos los conflictos? Hay tres formas de enfrentar los conflictos de alguna manera, digamos, razonable. ¿Sí? La coexistencia pacífica, que trata de resolver el conflicto encontrando cosas en común entre las partes que están involucradas para llegar a un acuerdo. Y en este caso es el gestor el que facilita el flujo de la información, permite la reunión, permite generar el espacio donde se puedan discutir los puntos conflictivos. ¿Sí? Cuando hablamos de mediación y conciliación, voy a hacer un paréntesis acá, son mecanismos estructurados. La mediación y la conciliación son, de hecho, como les dije, técnicas que se usan incluso en la resolución de conflictos extrajudiciales. Entonces, tienen toda una dinámica organizativa. Nosotros tenemos también espacios donde los podemos armar como querramos. El tema del sistema de resolución de conflictos. O sea, nuestra organización puede tener esto, de que todos los sábados a las 2 de la tarde nos juntamos a tomar unos mates, charlamos, bla, bla, bla. Si surge algo, lo tomamos. Si surge algún conflicto específico entre dos personas que vemos que está gestándose, generándose, incrementándose y lo tenemos que trabajar específicamente, podemos tener referido una persona que es la que se encargue de generar el ámbito donde estas dos partes se acerquen. Lo estoy dando a modo de ejemplo, pero o sea, lo podemos armar nosotros. No es algo que esté estipulado en ninguna normativa. Lo único que tenemos que tratar de hacer es no perderlo de vista. ¿Sí? No perderlo de vista, porque nosotros vamos a estar con el objetivo, con el proyecto, contraocupados, buscando recursos, bla, 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 y de repente se agarran a piña fuerte en una reunión para armar un evento benéfico. Chao. Allá va nuestro proyecto, el evento benéfico, la cena de no sé qué, y se pudrió todo. Entonces, el punto es que no podemos perder de vista que esto de las diferencias entre partes deja latente la conflictividad. Mucho más en el ejemplo que siempre da Pedro en los ámbitos de la política, por ejemplo, donde se disputa además una cuestión innata de poder. ¿Sí? El propio rubro. O estos espacios que hablábamos antes, que son espacios de tensión física. ¿Sí? Mariela hablaba del servicio penitenciario, yo les hablaba del tema salud. Entonces, vemos que en todo tipo de actividad
que necesita también esta cuestión del control de la persona en muchos aspectos, surgen todas estas cosas después, ¿sí? La conformación de la personalidad, la lucha de poder por realidad, porque el contexto se lo facilita y demás. Entonces hay que buscarlo de alguna manera como esto de la coexistencia pacífica. Entonces buscamos cómo se hace, ¿sí? Llegamos a un acuerdo entre las partes involucradas, hay una persona que gestiona un poco, ¿sí? El ambiente de las reuniones y bueno, abiertamente debatimos, discutimos los puntos de conflicto, ¿sí? Lo que trae esto aparejado es una opción que es la posibilidad de que el gestor, a veces la persona que es líder o el que está encargado de resolver o de acercar la información entre las partes, por ahí puede terminar de ser un problema. Sí. A veces en realidad el problema es con esa persona. Bueno, el que está designado deberá buscar un mecanismo para que otro sea el que gestione, casualmente el gestor en términos de gestionar, de realizar alguna cuestión de acercamiento y de espacio de discusión. Pero esto es la coexistencia pacífica con el conflicto. Y lo que estábamos hablando de que se puede dar más sencillamente en el caso de los conflictos que tienden a ser constructivos, ¿sí? Por supuesto que la forma, un segundo espacio es el compromiso, ¿sí? Enfrentar el conflicto mediante un acuerdo sobre las diferencias y que esta solución es aceptada si las partes acuerdan que pueden trabajar en armonía a pesar de ser diferentes, ¿sí? Nos reconocemos como diferentes, nos reconocemos que cada uno tiene su pensamiento, su escala de valores, lo que sea, ¿sí? Pero en realidad reconocemos nuestras diferencias y nos comprometemos de todas formas, ese es el compromiso, a continuar con nuestra actividad a pesar de esas diferencias. Nadie cede nada, nadie acuerda nada. Yo te reconozco, vos sos así, yo soy así, ni bueno ni malo, ¿sí? Vamos a seguir trabajando. Vamos a respetarnos en nuestras diferencias. Que no es poco. Logramos esto, estamos a un paso del Premio Nobel de la Paz. Y después tenemos la resolución del problema. La resolución del problema es listo. Hay que enfrentarlo, ¿sí? Tenemos que, esto que hablábamos, la resolución del problema es buscar una técnica siempre que sea posible, alternativa, ¿sí? Donde el líder, la persona que está encargada de esa gestión, reúne a las partes, trata de influir un poco en la problemática, analiza el conflicto, lo pone en un contexto y tiene que dar de alguna manera una solución. Y acá empiezan las distintas técnicas que trabajamos para resolver el conflicto. La negociación, la mediación, la conciliación. La negociación interna es cuando los problemas en realidad son más complejos. Dentro de esta organización se confrontan los problemas principales, hay una oferta, mirá, yo te propongo esto, vos me contraofertame, yo te propongo esto, y empezamos a tener una negociación donde ambos estamos ofertando y contraofertando en este proceso de negociación. En algún momento este proceso de negociación interna culmina con un acuerdo que pueda conformar a ambas partes, ¿sí? Ya que no es posible que en realidad esté satisfecha una sola. ¿Sí? Eso es otra cosa. No estamos hablando de una negociación interna. Es una oferta y una contraoferta, un proceso de negociación que lleva adelante una persona líder, ¿sí? Donde ambas personas logran un acuerdo que las conforme. Dentro de estas etapas está la informal y la formal. ¿Sí? Esta manera de la negociación, entonces vemos que en el discurrir tenemos el conflicto, las distintas características del conflicto, su clasificación, el destructivo, el constructivo. ¿Por qué surgen? ¿Sí? Por esta cuestión de las diferencias hacia adentro o hacia afuera, por valores, por lucha de poder.
por las diferentes personalidades que cada uno tiene en su contexto sociocultural. Hay algunas que, en el caso de ostentar un poder por espacio, por información, porque se lo genera el medio, las podemos eliminar. Hay otras que son propias y son inherentes a cada uno. Entonces entramos en esta situación de cómo los abordamos a los conflictos. En la coexistencia pacífica, con un mecanismo de compromiso o con un mecanismo de resolución de problemas. Cuando ya existe, cuando hay que enfrentarlo, ¿sí? Utilizando una técnica de negociación. ¿Alguna consulta hasta acá que nos quedan 3 minutos? Así nos hacemos un mate nuevo. ¿Puede ser también una resolución de conflicto separar a las personas del rol de trabajo si están trabajando juntos? La persona decide cambiarlo, puede ser no cerca de la máquina, si una cooperativa de trabajo. Puede ser posible, lo que no tenés que generar es que en realidad alguna de las partes se disguste con esta decisión. Por eso es un método de negociación interna donde ambas partes, esta cuestión, estén satisfechas. Porque en realidad si yo dejo uno y saco al otro, estoy privilegiando la razón de una persona sobre la otra, a no ser que esto sea una determinación que se tome en conjunto. ¿Sí? O sea, puede ser que decidan, mira, yo la verdad prefiero no estar trabajando con vos, yo también, bueno, yo me quedo, bueno, yo me voy, bueno. Ahora, cuando no hay un bueno, se va a tomar como una cuestión que va a ser no negociable, ¿sí? Porque si se queda uno y el otro se va, se va a Pero sentir tiene más. que ser de ellos o nosotros vamos a proponerle, ¿qué tal si separamos los espacios? Claro, Corremos la máquina. el tema también es que dentro de esta estructura de solución de conflictos no es algo que vamos a hacer entre los 25 de la cooperativa. ¿Sí? Armar el mecanismo habla de tener una referencia. ¿Sí? Armar un esquema donde haya alguien, no con nombre, sino que sea el de recursos humanos, el de el secretario de la cooperativa, el síndico, no sé, alguien, ¿sí? Una figura, no una persona, no un sujeto con nombre y apellido. ¿Sí? Ahora retomamos el concepto. Porque se nos corta. Gracias, profe. No, por favor. Ahí volvemos. Bueno, saludos. ¿Minuto?
Acá estamos. Ahí vamos llegando. Poquito a poco. Es muy interesante este tema, a mí me encanta, pero me apasiona resolución alternativa. Sí, es muy contemporáneo. Siempre Bueno, nos viene bien tener herramientas. Sí, pensaba en este caso que contaba Paulina, que terminaron fue terrible. con la Fue terrible que perversia artística. o sea, me consultaron con el tema ya sucedido. ¿Qué tenían que hacer? En principio, por supuesto que le dije que claramente hacer la denuncia policial, no me quedaba otra. Pero bueno, más allá de la cuestión cooperativa, en realidad tenían también que hacer una presentación. La persona, a ver, eran 2 presidentes, entonces, en principio, la sanción era que ella, como damnificada, pusiera en conocimiento al otro consejo, como que estaban todos ahí también, digamos que nadie era ajeno a todo esto, ¿no? Un tema bastante complejo. Pero bueno, o sea, que los notificara específicamente de la denuncia que había interpuesto ese sujeto para que iniciaran el protocolo de separación del cargo, ¿sí? Y en todo caso sancionatorio de la persona, pero que en principio tampoco podía seguir revistiendo el carácter de presidente por esta situación que habían atravesado. Claro. O sea, y ya se desvirtuó todo lo que los había llevado a reunirse, o sea, estaban buscando la forma de articular entre las dos entidades y de hacer un proyecto de alianza, qué sé yo, y adiós. No, o sea, adiós porque escaló y bueno, señor, ahí viene el tema de las cuestiones de las personalidades, ¿no? O sea, los valores, la persona en sí misma, o sea, cosas que no las, o sea, ni las esperamos, ni las podemos manejar y mucho menos las podemos tolerar en estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, Sí, se dio. totalmente. Yo pensaba como en la escalada de violencia, como para llegar al golpe, antes hubo descalificaciones, insultos, humillaciones, todas estas cosas que muchas veces pasan muy desapercibidas por el propio grupo, porque si alguien escucha que están descalificando a otro compañero y lo detiene, Aparte de una cuestión mutua, o sea, en realidad en esa parte, o sea, por supuesto que se tomó otro color cuando en realidad, bueno,
primero pasamos a la violencia física y aparte, por supuesto, que un hombre que agredió físicamente a una mujer. Claro. Pero en realidad era mutuo. O sea, el tema de la discusión y elevarse y esta cuestión de descalificarse o el insulto y todo, era una cuestión que se estaba dando en un feedback total. Claro. Entonces ya se estaba desmadrado el espacio. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que a veces uno tiene que poder receptar. No es normal, ni es el modo en que nosotros tenemos que vivenciar las cosas en el espacio de la organización. ¿Sí? Y creo que a más de uno nos debe haber pasado de estar en alguna situación de reputeadas. ¿Sí? Y ahí estamos a un paso de la piña. O alguno habrá tenido la desgracia de estar ahí y presenciarla. ¿Sí? No se puede naturalizar en un espacio razonable de una organización. ¿Sí? Pero si no, estamos hablando de cuestiones, no hablemos de nada. Digo, yo no podemos hablar de armar proyectos y no sé qué, me da lo mismo. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Pues estamos hablando en principio de que tenemos que valorar al sujeto, que es nuestro par y que tenemos al lado. Valorar y respetar con toda su esencia. ¿Sí? Si no, no estamos trabajando para ningún grupo, ni para ningún colectivo, ni para ningún fin común, sino es una sanata. ¿Sí? Si nosotros nos agarramos a piñas en un espacio de una asamblea de cualquier tipo, estamos mintiéndonos a nosotros y a lo que creemos que vamos a llevar adelante. Porque nosotros no podemos irrespetar la persona que tenemos al lado por más disenso que exista. Tenemos que aprender a construir desde ahí. Desde las diferencias, porque la realidad es que, como decía un poco Pedro, la realidad que nos atraviesa hoy también nos lleva a pensar cómo construimos desde la diferencia. Marcadas diferencias. Sí. ¿Sí? Cada vez más marcadas. Un gran diferencias. desafío. ¿Ok? Entonces es como que entre esta puesta de todos una situación de no de voluntad, sino de contexto en el que todos estamos inmersos en conflictos personales todo el tiempo, que están latentes, que nos surgen, que nos aparecen, que qué sé yo, se nos salta la cadena. Si nos salta la cadena somos seres vivos, chicos. O sea, tampoco hay que mentirnos, no nos dicen, ay, sí, yo siempre prolija, siempre mansa. No es verdad. ¿Sí? Nadie es siempre prolijo y siempre manso. Hay personalidades que son mucho menos temperamentales. El carácter y el temperamento son dos cosas diferentes. Quiero que lo sepan desde la psicología, ¿sí? O sea, el carácter y el temperamento. El temperamento es lo que podemos modificar. El carácter nos es propio como sujetos, ¿sí? Ahora, nuestro temperamento tenemos que educarlo y lo podemos cambiar, ¿sí? Esa es la parte donde uno puede aprender a tener todos estos comportamientos que estamos charlando desde el lado de la comunicación y el análisis del conflicto. ¿Sí? Sí. Esa es la parte que podemos trabajar. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿Alguna duda? No sé. Muy bien. Van llegando compañeros todavía. Un minutito más y estamos. Aquí. Entonces, un poco lo que les decía yo era sobre esto de la resolución del conflicto. Y la negociación interna. En esta etapa, acá me quedé cuando hablábamos de la negociación interna. Porque estamos en la resolución del problema. ¿Sí?
ya se planteó, ya buscamos todas las alternativas, no se pudo hacer nada. ¿Sí? Seguimos en la situación de tensión y en la situación que en realidad quita la energía para el proceso que tenemos que llevar adelante. Nosotros estamos en el marco de un proceso de trabajo, de un proceso productivo, de un proceso de una generación, de un proyecto que estamos buscando para completar, satisfacer estas necesidades y nos encontramos que se pincha con esta situación. Entonces, si sigue dando vueltas, enfrentar el problema merece la implementación de alguna técnica. Esto que hablábamos antes de la negociación interna, es la negociación donde agarro a todos, escucho a todos, hay alguien que definitivamente se pone, dice, bueno, llegamos a un acuerdo y listo, ¿sí? Hacemos un acuerdo donde todos están contentos, fenomenal. Como decíamos antes, el acuerdo de yo puedo separar gente de lugares de trabajo, puedo mandarlo uno a trabajar en la base de Marambio, fenómeno, pero lo va a tomar bien. ¿Sí? Si ambos están de acuerdo, si es algo como le decía recién, creo que era Mariel, si vos me decís, ok, yo no prefiero no trabajar con vos, ok, bueno, yo me quedo en esta máquina y vos te vas a la de acá al lado, ok, genial, se resolvió sin mayores problemas, no va a pasar ni a palos, ¿sí? Porque estamos teniendo el conflicto, significa que en realidad no estamos dispuestos a ceder tanto, estamos creciendo, ¿sí? Entonces el punto es, si esa resolución va a ser tenida bien por las partes. Si no, no es una negociación. ¿Cómo? Sí, realmente la van a cumplir. O sea, porque se me ocurre donde hubo pelea para garantizar la nueva, no que se agarren a la trompada cerca. La mía, mi caso, no, pero mi caso fue de antología, porque no era eso. Eran dos presidentes de dos cooperativas que iban a hacer un acuerdo, y en la asamblea, para redactar el acuerdo, se empezaron a reputear, escaló, y, a ver, y ninguno de los participantes tuvo la habilidad de pasar a un cuarto intermedio, lo dejamos para otro momento, muchacho, que se está picando esto, ¿sí? Entonces digo, stop, ¿en qué momento? ¿Sí? Presidente, no había escuchado, dos presidentes de distintas cooperativas. Exacto. Ninguno pudo tomarse un tiempito para bajar los decibeles. Hablamos de un hombre con una dama, de un hombre con una mujer, amén de todo. O sea, la etapa prefísica fue de ambos tete a tete. O sea, acá no había ningún tipo de disparidad. O sea, era yo te digo, vos me decís, esta descalificación que hablaba Carla. O sea, yo me quedé realmente atónita cuando me preguntaban qué tenían que hacer, porque yo no podía creer que estuviera escuchando el supuesto. O sea, a mí me costaba el supuesto, ¿sí? O sea, yo decía, bueno, ¿en qué momento perdimos los estribos? Y en realidad, sí que probablemente alguno, en algún ámbito, si se pone a pensar en retrospectiva, le tocó. En algún momento vamos a encontrar alguna situación de estas donde vemos que todo se está desmadrando y nadie tiene la habilidad de pararlo, ¿sí? Busquemos mecanismos para poder ser útiles en ese momento y tener la capacidad de pararlo. Porque la escalada genera un conflicto que va a destruir. Acá ya se pudrió la alianza, no importa el convenio, no interesa nada. No solo se odian, sino que la señora lo denunció y hay un quilombo de verdad, ¿sí? Que trasciende y por supuesto que está perfectamente hecho procedimentalmente, me da lo mismo, el presidente de lo que sea, ¿sí? Es un sujeto, un hombre, da igual, ¿sí? A una mujer. Golpe, profe. Le metió un cachetazo, con lo cual esto significó que otras personas de la organización se armó una trifulca respetable. O sea, que puede surgir cualquier cosa de cualquier persona que uno piense ahora acá, no, mínimamente. Por eso digo, o sea, hay dos situaciones que son, o sea, una cuestión es el poder y esta lucha que un poco hablaba Pedro, de yo me quiero imponer, o yo tengo información, o yo tengo el dato, o yo tengo el lugar, o yo tengo el recurso, ¿sí? Entonces estoy
gestionando con una cuestión objetiva, tengo un elemento que me da a mí, me posiciona en un lugar que puede generar el conflicto, ¿sí? O bien tengo un problema de personalidad, de valores, ¿sí? Cada uno es diferente socioculturalmente, estábamos hablando de que en esa diferencia radica la potencialidad del conflicto, cuando la comunicación se torna inoficiosa. En este momento se pudrió en algún momento de esta asamblea y cuando se empezaron a gritar tendrían que haber parado, ¿sí? Entonces también es, más allá de que algunos tengan o no la habilidad de autocontrolarse, que no estoy juzgando si uno pudo, si el otro no pudo, si los dos no pudieron, me da lo mismo. Digo, ni ellos ni el contexto. Los terceros, o sea, hay una idea. O sea, era ni ellos ni el contexto. Lo vivimos como que lo normalizamos, lo vivimos como, bueno, es una discusión acá en la asamblea, un debate. No es un debate. O sea, cuando empieza la descalificación, la falta de respeto o en este caso, bueno, la violencia ni hablar, pero ya, o sea, perdimos el rumbo, chicos. O sea, perder el rumbo ya fue. O sea, ¿de qué estamos discutiendo si no estamos hablando sobre qué nos conviene más, qué va a ser tu cooperativa, qué va a ser la mía? Vos te encargás de esto, yo del otro. No estamos hablando de nada de eso. Nos estamos reputeando. ¿Qué es lo que va a surgir de acá? Uno puede pararse y decir, se para la reunión como cualquiera de la asamblea, se procederá a encontrarse y se van. Mociono claro, o sea, se emociona el cuarto intermedio, pasa el cuarto intermedio, pum, sí, ¿quién está a favor? Todos, chao, nos vamos. Listo. Se pone emoción. Sí, o sea, en el acta lo que va a haber es que, o sea, todo porque se llaman, las mociones son los eventos que suceden fuera del orden del día, ¿sí? O sea, si estamos celebrando una asamblea para llevar a cabo algo, se emociona, en realidad, o sea, vemos que se está pudriendo, entonces mociono proponer un cuarto intermedio, ¿sí? O sea, el asociado fulano mociona un cuarto intermedio, por las condiciones no están dadas para seguir con el debate, genial, se deja eso en el acta y nos vamos todos. Y en 10 días nos volvemos a reunir. ¿Sí? Si no pasa eso, ya fue. Ahora ya fue. Ya fue, o sea, no hay retorno de llegar a esa discusión, a debatir el punto que en algún momento les generó la inquietud de juntarse. ¿Sí? Por ahí la propuesta estaba buena la propuesta, lo que iban a poder, o sea, pero bueno, en esa negociación de partes, de ceder, de quién tiene el poder y estas cuestiones que empiezan a tallar, las cosas se hacen como yo digo, no, como yo digo, no, ta, pum, pim, pam, pum, bueno. Y así me hace reflexionar que en cualquier ámbito podemos tener estos problemas de conflicto, como dice usted, en cualquier momento de la cooperativa, en cualquier momento de cualquier organización, en cualquier ámbito de nuestra vida social. Digo, el debate, las puestas de posiciones que cada uno tiene, surgen en cualquier momento, en cualquier contexto. ¿Sí? Vos vas a dar tu opinión, yo te voy a dar la mía, va a llegar un momento donde vamos a empezar a subir la voz, entonces te voy a decir, para y volvamos a arrancar, qué es lo que querés, qué es lo que te puedo dar, ¿sí? No voy a ceder a esto, vos no vas a ceder a lo tuyo, lo dejamos en otro momento, o nos vamos a reputear en el momento y lo que estábamos nosotros tratando de llevar adelante se va a tornar en algo personal, ¿sí? El punto es que no tiene que superar la conflictividad personal, donde uno empieza a descalificarse o a decirse cosas del uno hacia el otro, que hagan perder el objetivo. No estamos hablando de vos y de mí, estamos hablando de un hecho, ¿sí? De una situación. Tenemos que lograr hacer esto. ¿Cómo es la mejor forma de hacer esto? Yo puedo pensar una cosa y vos podés pensar otra. A lo mejor nunca me voy a acercar a tu pensamiento, vos nunca te vas a acercar al mío, entonces busquemos un tercer pensamiento, ¿sí? En la negociación yo siempre uso una cosa que es muy divertida y dice, ¿vos estás contento? No. ¿Vos estás contento? No. Listo, entonces este es el acuerdo correcto, ¿sí? Yo me río con esto y digo,
vos no estás contento, no, yo tampoco, no, listo, entonces, bueno, así se sale, ¿sí? Porque en realidad, ¿perdón? Para ninguna de las partes, digo. Claro, o sea, esos negociamos de repente, o sea, no es todo lo que yo quiero, no es todo lo que vos querés. Entonces, yo no estoy contento, bueno, yo tampoco estoy contento, genial. Entonces, es un buen acuerdo, ¿sí? Es un intermedio entre las posiciones. Esa es la mediación. Y lo que hablaba un poco antes cuando cortamos la llamada era de cómo es el mecanismo, ¿sí? Tiene el sujeto puede ser un tercero, un determinado, digo yo, no una persona física, digo el que sea, el que esté en determinada condición. Puede ser el síndico, puede ser el responsable no sé, el capataz, el que esté a cargo de los recursos humanos, el que pongámosle H, como decía mi viejo, lo que sea, pero digo, el que esté en este sistema que podemos implementar es el que va a resolver. Y no es que lo acatamos porque es Dios, sino porque nosotros establecemos un sistema de resolución del conflicto, ¿sí? Que lo podemos dejar documentado en un reglamento si queremos también, ¿sí? En nuestro reglamento interno podemos también darnos este proceso. Un espacio de escucha que se llevará a cabo, no sé, un día del mes a determinar, donde las personas se reunirán para debatir cuestiones, cómo se sienten, lo que sea. Ante el surgimiento de un conflicto se tendrá que seguir determinado problema. Entonces, deberán dirigirse a la persona del síndico, comunicarle cuál es el malestar, cuál es el conflicto que surgió, las partes serán llamadas a un ámbito de negociación interna. Superada esta instancia de no poder arribarse a un acuerdo positivo para las partes, se resolverá a través de un mecanismo de mediación, suponemos. El mecanismo lo que hace es que yo escucho todo. Yo te escucho a vos, yo te escucho a vos, yo escucho a todas las partes, qué sé yo, y lo resuelvo. ¿Sí? O sea, la negociación interna ya pasó. Yo les dejé a ustedes la posibilidad de escucharlos, de que puedan sustanciar sus conflictos, cedan cada uno su parte y lleguemos a un acuerdo donde ambos estén conformes. Si esto no pasa, lo voy a resolver yo. Que soy el designado. En este proceso, que está acá puesto por escrito, dice que el conflicto lo resuelve tal persona. ¿Sí? Y lo que hace es acordar. Un poco esto que decía Marela, bueno, no van a trabajar más juntos. Ninguno de los dos se queda en este lugar, ¿sí? No vos te quedás en esta máquina y el otro se va, no vos... Esto era una negociación interna. Si no pudieron llegar a este acuerdo, yo, en todo caso, algo más razonablemente justo sería, bueno, ambos pasan de sector, ¿sí? Entonces, ambos se van a cumplir otra tarea. Por supuesto que separadamente, si las cuestiones personales los complican en la convivencia diaria, en el ámbito del proceso del proyecto, bueno, cada uno irá a parar a otro lado, pero no es que nadie gana esa posición. Nadie gana quedarse en ese ambiente que es el que generó el conflicto. Porque una de las puntas de la gesta del conflicto es la lucha del poder. Entonces, si yo me quiero quedar en este lugar de trabajo, si yo me quiero quedar en este lugar de información, si yo me quiero quedar en este lugar de recursos, entonces nadie se queda, ¿sí? Pero porque, bueno, si surge estas desavenencias personales en este ámbito, si yo le doy la derecha a alguno, va a generar un conflicto latente, porque el que pasa de sector con la carga de ya estar puteado de alguna manera, con que mirá, a mí me hicieron venir acá, y el otro se quedó, y va a arrastrar contaminantemente la situación a otro lado, ¿sí? El conflicto se resuelve y se acaba, ¿sí? Y hay que estar dispuesto también, de manera personal, de alguna forma a admitir esta parte de asimilar, que nos den una solución, que no podemos ganar siempre, que no tenemos siempre la razón, también es una cuestión de construcción colectiva. ¿Sí? Porque
Encima viene que fulano me resuelve el problema y el síndico quién es para decirme lo que tengo que hacer y listo. Bueno, no sé qué decir. No sé qué decirte, ¿qué crees que haga? Claro. Pero está bueno el ejemplo que nadie queda con la disputa del lugar o lo que sea de poder que estaban peleando el conflicto. Bueno, todos se pasan ahí, se resuelven para nunca más Digo, volverse a lo mismo. se me ocurre ahora, digo, o sea, no sería razonable que en esta situación donde hay dos partes que por sus diferencias están en este sector trabajando por una cuestión de convivencia, no pueden continuar con el trabajo, dejar a uno y que el otro se vaya, sin que esto sea una negociación de partes. Si esto es una negociación de partes, bienvenido sea, porque el tercero no tiene que intervenir de manera, no es la palabra correcta, arbitraria y dar una resolución del conflicto, ¿sí? No estoy hablando en términos de arbitrariedad, sino que no tiene que venir de afuera dada la resolución, ¿sí? Profe, pero igual usted sabe que al dejar a uno ahí se hacen cuchicheos que decía usted, mira, ganó el otro, el A poder eso se voy. quedó. Entonces hay que también valorar cuál es el después, ¿sí? Porque este después también, o sea, porque una persona que se va cargada de una energía negativa a trabajar a otro lugar porque se siente desplazado, traslada consigo el conflicto. Lo traslada a nivel personal, emocional, como una situación de derrota o de abatimiento, que no son sentimientos proactivos, en definitiva, ¿sí? Es todo una cuestión muy estratégica en cuanto a sociología, a psicología, a cuestiones que tienen que ver con cómo nos movemos, ¿sí? Acá vemos que hay elementos emocionales. A veces sobre los hechos, sobre lo que sucede, hay un elemento emocional. Sí. Entonces la realidad es que más allá de que lo que nosotros podamos aceptar, bueno, vino el síndico y nos resolvió, nos dio acá el acuerdo, yo tengo que ir a trabajar acá y fulano se queda. No me va a caer bien, me va a predisponer mal si tengo que llegar a esa instancia. Otra cosa es si yo lo hubiera hecho voluntariamente a través de la negociación interna que estábamos planteando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Es cómo lo manejamos. ¿Lo podemos manejar entre nosotros? ¿Podemos asimilar las cuestiones que tenemos que tener como un marco mínimo de regulación emocional para no caer en esto que es una problemática? ¿Sí? Y como conclusión que vemos ahí es que en las distintas oportunidades donde hemos referido temas de gestión, es claro que hay una serie de factores comunes, siendo los conflictos y la resolución de lo mismo parte cotidiana de quienes tienen la responsabilidad de conducir un servicio. En este caso, porque les vuelvo a poner en contexto, el texto este del manejo profesional habla del ámbito de la salud. Porque refiero nuevamente como un espacio de alto nivel de conflictividad, ¿sí? Por lo tanto, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución profesional de las situaciones problemáticas o conflictivas hacen a la tarea diaria, ¿sí? Sin embargo, no toda la responsabilidad es de quien lidera, porque eso nos liberaría a cada uno de nosotros como componentes de un grupo de trabajo de la responsabilidad de examinar cuál es el aporte individual que hacemos para lograr un buen clima de trabajo. Construirlo entre todos nos permitirá dar lo mejor de nosotros en función del bien común y de quienes tenemos la responsabilidad de cuidar, en este caso, porque vuelvo, que es el ámbito de la salud para lo que está dirigido este artículo, ¿sí? Pero básicamente está elegido este artículo porque habla sobre esta responsabilidad hacia afuera y sobre nosotros como individuo parte de un colectivo de trabajo, ¿sí? Una organización de gente con la que en principio elegimos contribuir, ¿sí? Y construir entre todos este espacio común. Entonces, si nosotros no podemos dejar en cabeza del líder, como decía Carla, o sea, el tipo viene, dice lo que hay que hacer y hay que hacer, viene y nos
nosotros hacemos todo sin pensar, sin decir, sin reprochar nada. Bueno, nada de esto es cierto, ¿sí? Entonces, no es solo el líder, no es un dueño, un jefe, un patrón, un liderazgo tipo dogmático ni teológico, ¿sí? Hay una cuestión de construcción colectiva. La persona puede tener herramientas o podemos dotar a aquel que vaya a ocuparse de este espacio de resolución de conflictos dentro de la organización de herramientas que le permitan poder armar estos espacios, pero la realidad es que también, sin lugar a dudas, todo nace de uno, ¿sí? Todo nace de uno de nuestras perspectivas personales con respecto a cómo nos conducimos, cuál es el objetivo que tenemos en mira, en realidad. Imponerme al otro, tener la razón siempre, ser yo, o lo que estamos trabajando, o a donde queremos llegar, o a lo que estamos generando para nuestra comunidad. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que también tener nosotros en la cabeza, que no es responsabilidad de un sujeto que la armonía reine, ¿sí? Porque esto es una utopía y no va a pasar, no va a reinar la armonía. Volvamos a pensarnos cada uno en su organización que tenga, que se le venga a la cabeza, y va a haber 18.000 temas de conflicto, ¿sí? 18.000 de mínima. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos agarramos a piñas en la asamblea o alguno dice, paren muchachos, stop? Pasemos a un cuarto intermedio y lo charlamos dentro de 10 días, porque en realidad a mí no me importa ver un ringside ahí adelante entre los... Yo no vine a esto, les mando un beso a todos, me voy, cuando ustedes tengan voluntad, cuando crezcan nos vemos, qué sé yo, o sea, digo, pasa por ahí un poco también. ¿Se entiende? Entonces, es así. Personas, partes interesadas en distintas cosas, partes con distintas cantidades de poder o dinámicas de gestión o pensamientos, valores, lo que quieran, personalidades, ¿sí? Comunicarse, buscar la forma de comunicarse efectivamente, que nos entendamos, que el mensaje llegue, que la actividad que se vaya a disponer para realizar nuestro proyecto surta efecto, ¿sí? Se van a dar situaciones de desavenencias entre las personas como sujetos sociales, que esos conflictos que surgen en el disenso puedan tornarse constructivos, que se puedan generar espacios de debate, donde no haya bueno ni malo, ni blanco ni negro, donde la gente pueda libremente expresarse y democráticamente saber que no está tenido en cuenta de mala manera lo que está diciendo, ni es bueno, ni es malo, ni es valorado, ni es subvalorado, ¿sí? Que se puedan expresar, que puedan tener ese lugar de catarsis, sacar en limpio un resumen de esas cuestiones, de las cosas que podemos ver como conflictivas potenciales, y si es necesario entre partes donde hay tensión significativa, desarrollar un mecanismo para tratar de resolver. ¿Sí? Si lo podemos hacer internamente, si podemos acordar entre nosotros, si podemos ceder un poco de cada uno, maravilloso, y se llegará a una negociación interna que se pondrá en un papelito y fulano dijo que va a hacer tal cosa y mengano dijo que va a hacer tal cosa. Firman al pie, nos vimos. ¿Sí? Y si no, serás bueno, muchachos, yo te escucho, vení a mi audiencia, vení a mi entrevista, te voy a escuchar, voy a tomar nota de lo que me decís, vení fulano, te voy a escuchar. Nos vemos en 5 días y en 5 días yo les digo, se van los dos a trabajar a la base Marambio. No, digo, vos te vas a trabajar acá, vos te vas acá. Listo, acá voy a poner a Pepe, así no tenemos más problemas. Listo. Y lo resuelvo yo, porque ustedes no pudieron. Y no lo voy a dejar dando vueltas en el aire para que esto después termine explotándome como un rompeportones en la mano. ¿Sí? ¿Están contentos? No. Perfecto. Entonces es un buen acuerdo, gracias. Listo. ¿Sí?
¿Se entiende? Ujú. Sí, profe. Es muy efectivo esto, ha sido muy efectivo, vuelvo, o sea, la analogía siempre tiene un poco que ver, ahí te dejo, Paula, con el tema judicial en los términos de que había muchísima conflictiva que se judicializaba y en algún momento esto hizo descender muchos casos, ¿sí? O sea, sobre todo en materia del ámbito laboral, es rápido, es efectivo, de hecho, a nivel nación hay un sistema de homologación del Ministerio de Trabajo que es el SECLO, ¿sí? Es una mediación obligatoria en los conflictos laborales previa a la instancia de la judicialización de los casos de trabajo, ¿sí? El Fuero del Trabajo dispuso una instancia de mediación obligatoria laboral, ¿sí? Es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, el SECLO, ¿sí? Tenemos que pasar por ahí sí o sí para iniciar una causa de acción laboral en el ámbito de la nación y lo que pasa es que muchas causas se resuelven ahí, ¿sí? Los juicios laborales entendemos que son absolutamente dilatorios, tardamos 7 años en resolver un conflicto, 10 años, un conflicto de trabajo, que te indemnicen y que la prueba, y que qué sé yo, y que qué sé cuánto. Entonces, en realidad, no sé si es bueno o es malo, mucha conflictiva laboral se resuelve en esta instancia de mediación, porque es una instancia donde, primero, está regulado, ¿no? El conciliador, que es un funcionario del Ministerio de Trabajo, verifica que no haya una vulneración de derechos. No es que el trabajador dice a todo que sí, bueno, pagame los 2,50 pesos que me voy. No pasa por ahí porque si no, el acuerdo no se homologa, ¿sí? Pero la realidad es que tiene todo un contexto y está bueno porque aliviana de alguna manera, hay situaciones que no se pueden resolver, hay partes que no se ponen de acuerdo, se cierra el acta sin acuerdo y marche al juzgado, ¿sí? Pero lo toma la justicia como un instrumento, como una técnica que se fue receptando por esta situación de que a veces se generaba desde el ámbito de la jurisdicción mucha demanda de situaciones que se podían resolver fácilmente, ¿sí? Cuando no había esta instancia media, se resolvían en la primera audiencia que nos dicta el juez, porque después cuando estamos en el proceso judicial también tenemos una audiencia de cierre, una audiencia conciliatoria con la parte, ¿sí? Entonces, la justicia veía que muchas de las situaciones también se resolvían en esa instancia, entonces que lo que faltaba era un espacio, creemos el espacio, ¿sí? Para que no llegue a la justicia, porque por ahí está esperando el tipo 5 años para que yo le dé una audiencia de conciliación en el juicio, y en realidad si lo hace en otro espacio, lo hubiera resuelto, ¿sí? Ah, qué bien. Entonces el tema, como ven, es siempre dónde lo resuelvo. No creo, No porque lo mañana dejo sin madrugo. resolver. Trabajo todo el día 11 En horas. algún momento me voy a confrontar con tener que resolverlo y va a ser inminente. Si crece, es peor. ¿Alguna duda? Paula, ¿vos habías levantado la mano o fue una circunstancia? No, no se quería preguntar si se puede poner o si se pone en el estatuto todo lo que tenga que ver así con problemas, con conflictos, como para atajarse. ¿Se pone todo? Claro, todo esto que estuvimos hablando de generar el ámbito, además se da en el reglamento interno de convivencia, ¿sí? En el estatuto lo que va a estar determinado sí o sí son las causales de sanción, ¿sí? Y de exclusión, porque eso es un marco legal que tiene que tener la persona que integra la entidad. Cuando vos entras a la entidad, te notifican de los contenidos del estatuto, que es la norma que da nacimiento a la cooperativa, o a la mutual, o a la organización que sea. Y en realidad lo que vas a saber es cuáles son las conductas que vos tenés que seguir, cuáles son los objetivos esperables, ¿sí? Y un marco que te va a decir qué es lo que no se va a soportar, ¿sí? Cuáles son las cuestiones que vos no vas a poder llevar adelante, que son sancionables. Eso está dentro del estatuto. Sí. Ahora, si nosotros queremos darnos un proceso de resolución de conflictos, un espacio y todo lo demás, lo podemos articular en nuestro reglamento interno, ¿sí?
Nosotros, de hecho, otra cuestión anecdótica y nada que ver, institucionalmente, nosotros como organismo, en el año 2001 se creó un centro de denuncias a nivel organizacional, ¿no? En el INAES, en el año 2001, se creó, se abrió un departamentito que dependía de la gerencia de inspección, demás, no importa. Digo, era el centro de denuncias. ¿Por qué? Porque las denuncias, los conflictos de cualquier temática, estaban tramitados dentro de lo que era justamente la gerencia de inspección. ¿Qué tendrá que ver, no? O sea, uno se pone a pensar y dice, una persona que tiene un conflicto con un socio con la entidad directamente de una relación entre pares, nosotros no estamos haciendo un acto de fiscalización pública sobre la entidad. Entonces, la denuncia no tenía mucha razón de ser de tramitar. Por ahí se generó este espacio. ¿A qué viene esto? Que se centralizó y se armó un procedimiento justamente de esto. O sea, no se generó más un expediente de denuncia que les quedaba escrachado a la cooperativa. Se empezó a tramitar como un trámite interno, ¿sí? Venía la persona, hacía la exposición, nos presentaba un escrito y demás, le hacíamos el trámite interno, se corría el traslado a la entidad hacía el descargo, se le enviaba el descargo al asociado o a quien fuese la persona que necesitaba la respuesta, y de ser necesario se hacía un proceso de conciliación, de reunión, se citaba a las partes, se elaboraba un acta, ¿sí? Entonces se empezó a trabajar esta dinámica con todas las entidades. Podía ser cualquier entidad denunciada, mutual o cooperativa, que tuviera algún conflicto interno, o sea, había un socio. Entonces empezamos a instruir a las entidades de que abran este tipo de espacios en sus organizaciones, ¿sí? En sus cooperativas, en sus mutuales, que abrieran pequeños centros de denuncia, centros de atención al socio, centros de atajar los conflictos, ¿sí? Para que no terminaran institucionalizándose, ¿sí? Que la persona levante el 0800 de la mutual, de la cooperativa, y le diga, hola, mira, me están cobrando la cuota social, hola, mira, fui a retirar un par de anteojos y el óptico, hola, mira, o sea, el centro de atención, ¿sí? Las que lo hicieron, las que armaron estos espacios de atajar, dejaron de tener un montón de reclamos a nivel institucional, ¿sí? O sea, cuando crearon estos pequeños espacios de atención al socio con un 0800, con 2 personas que gestionaban los reclamos, las cuestiones de los asociados, les pasaban la documentación, les llamaban al óptico y le decían, bueno, señor, venga mañana a buscar los lentes. ¿Ok? Cuando se empezó a gestionar, dejaron de pasar por acá. Dejaron de venir a armarles un reclamo al instituto, notificarlo, hacer el descargo, toda la bola, que era un trámite administrativo infumable que terminaba generándole un antecedente, ¿sí? Entonces, bueno, esa mira, digo, o sea, ¿cómo es centralizar? ¿Cómo es tomar conciencia de que el problema existe? ¿Sí? También. El problema está. En todos lados va a estar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Más fácil de llevar, para que repercuta lo menos posible, para que en definitiva le dé una respuesta al interesado, ¿sí? Porque en este caso a mí no me interesaba como organismo estar parada en el medio de un proceso de mediación entre el socio y la cooperativa. Bueno, ¿y usted qué quiere? Yo quiero una copia del estatuto y se la pedí al síndico y no me la dio. Yo le mando una carta de documento al síndico y le digo, tiene que ofrecerle la documentación completa. Bueno, y acá voy pinga, ponga, pinga, estoy en un ping-pong, donde el tipo lo único que necesitaba es llegar y decir, hola, ¿qué tal? Vengo a buscar un estatuto, ¿cómo no? Acá tienen la copia. Digo, Claro. tampoco es tan difícil, muchachos, voluntad. Sí. Entonces, eso. O sea, primero lo tuvo que receptar el instituto, de que un reclamo, una denuncia, una problemática interna de un socio de una entidad no era un conflicto de fiscalización pública, ¿sí? Primero tuvimos que tragarnos nosotros, comprender que el problema estaba y que en realidad sobrecargaba de trabajo a un sector que no le era competencia. Así que armamos el centro de denuncia. En el centro de denuncias empezamos a trabajarlo con una dinámica más práctica, ¿sí? Más 10 días de traslado, más vení, más andá, pim pam pum, se archiva. O sea, no lo hago tramitar para todo, que dé una resolución el directorio, ni en pedo, o sea, no. Fue algo más dinámico, ¿sí?
empieza y termina acá y se archiva, ¿ok? Y después, cuando pudimos ver que ya estaba aceitado este mecanismo y que mucha gente venía buscando respuesta a la administración pública, dijimos, che, loco, háganlo ustedes también. ¿Por qué no contienen a su gente con las consultas que tienen que hacer? Y el resultado pasó, ¿sí? O sea, las que lo implementaron, les funcionó. También les funcionó para ponerlos más contentos al socio. Un lugar de atención al socio donde vos sabés que podés gestionar un problema, te predispone de otra manera. ¿Sí? Así que estas pequeñas anécdotas de que uno tiene que tener cuando está en estos ámbitos colectivos, pensado el conflicto con una situación existente. ¿Dudas? Sin dudas, pero estaba pensando que en lo que es el cooperativismo, que hay un fondo destinado, que es un 5% del excedente de las ganancias de la empresa social, y está destinado para capacitación y formación. Eso es por ley, ya lo habrán visto en cooperativas. Y este fondo puede ser usado para pagarle a profesionales que puedan ayudar con la comunicación, con la formación, que tenga que ver con aspectos internos de la cooperativa y quizás también enfocados a la resolución de conflictos. Esto de la comunicación, súper importante. Digo porque puede ser un mecanismo tal vez útil para ustedes o para alguna organización que lo necesite. Ese fondo ya está establecido por ley y tiene que usarse. Se puede destinar para formación perfectamente y para poder generar estos espacios y la herramienta necesaria. Así que la verdad que total, sin duda. Bueno, espero que, la verdad que es un tema muy apasionante porque como ven en las situaciones de la diaria surge y les vuelvo a plantear esto de que cada uno puede ponerse a pensar y se va a dar cuenta que en algún momento se encontró sin comer ni beberla ante una situación que por ahí se estaba yendo de las manos y también aprender a poder diagnosticar y detener y pensar o reflexionar esto de cómo puedo transmutar esta energía que está sucediendo acá, ¿no? Y que no está generando nada bueno en función de del objetivo que estamos persiguiendo. Así que espero que se lleven una herramienta más para poder implementar el día de mañana, que lo tengan como un pensamiento, el tema de la resolución de conflictos, porque es muy interesante, más allá de nuestra vida diaria y cómo nos llevemos nosotros las cosas con nuestro temperamento, como digo, es una herramienta que es muy interesante para poder decir, para. O sea, no nos estamos escuchando, no nos estamos entendiendo y queremos cosas diferentes, entonces volvamos a empezar, ¿sí? Si podemos resolverlo entre nosotros, genial, si no, lo dejamos para 2 días, que lo venga a ver otro y buscamos la manera, ¿sí? Hay que tratar de gestionar con inteligencia esta situación y generar el espacio de innovar y crecer y que sea una situación superadora. Dicho esto, damos por finalizado el acto. Gracias. Todo. No. Bueno, nos queda la clase del 14, que era así todo muy sui generis. Yo creo que el examen va a ser... se los planteo en términos de mucha informalidad, o es un choice, o son una pregunta de cada cosa, ¿sí? Yo les voy a dar el espacio de la cursada para que lo hagan, ¿sí? Así que nos vamos a ver, les voy a dar los 3 puntos, después me lo mandan, y en el transcurso del fin de semana hacemos nuestras devoluciones con Carla para que ya a principio de semana lo tengan, porque el otro viernes 21 estamos en el horno. Así que tenemos días hábiles de esa semana, martes y miércoles nada más, o sea, más justo imposible. Y bueno, después plantearemos algún espacio de cierre, si al que quiere participar le vamos a hacer llegar la invitación para vernos por última vez, les pasamos las notas y van a dejar de padecernos. No, y bueno, y así definitivamente, bueno, le damos un cierre lindo para escucharlos también a ustedes, porque ya
Están re podridos de escucharme. Bueno, esos son los puntos, ¿sí? O sea, vimos recursos, vimos responsabilidad social empresaria, o sea, fundraising, ¿sí? Gestión de recursos, responsabilidad social empresarial, comunicación de proyectos y resolución de conflictos, ¿sí? Sobre esos 4 ejes, sobre esas 4 filminas, básicamente, un poco de bibliografía que hayamos visto o quieran indagar. Y les digo que así como yo tengo mucho más presente, les vuelvo a repetir por la cuestión del tiempo también, bueno, el trabajo que hicimos de investigación, que para mí es muy rico, me pareció sumamente interesante lo que hicieron en ese aspecto. Así que esto va a ser, bueno, mi nota necesaria también para poder cerrarles el promedio a nivel académico, ¿sí? Es un requisito académico, así que bueno. Por supuesto, yo comprendo que van a poder tener el material que necesiten también para poder verlo. Es como se va a dar o vivo la realidad. Así que bueno, lo trabajarán ahí y me irán consultando. ¿Sí? ¿Dudas? Perfecto. Buenísimo. Si quieres quedan 2 encuentros más, entonces, el examen. El examen y el otro sería el 21, que en realidad no tenemos, y lo que hacemos es una reunión de cierre. Les vamos a hacer llegar la invitación un día, no sé, el 18 o el 19, no sé, si quieren hábiles o por ahí inhábiles, no sé, los feriados capaz que están en otra y no tienen ganas. Así que o el martes o el miércoles nos juntamos un toque, un meet, digamos, de un ratito. Y les paso las notas finales de cierre y bueno, les escucho las devoluciones que me quieran contar cómo la pasaron. Así que ármense todo el speech para esa semana, armen el discurso. Correcto. Así que bueno, nada chicos, los libero. Espero que lo hayan disfrutado. A mí me encanta este tema, yo me quedo hablando toda la noche de esto y armamos toda una mesa de debate de cómo resolver conflictos, porque en realidad los tenemos presentes en todos lados. Así que, bueno, no hay remedio. En todos los ámbitos siempre hay una situación. En todos los... Si no es partícipe es de manera visual y bueno, por ahí uno no sabe un poco cómo reaccionar. Por eso, o sea, sobre todo eso, o sea, que puedan identificarlo, ¿sí? Que también no naturalicemos estas situaciones de escalada de conflicto, que podamos determinar cuándo algo, vemos que las personas se vuelven intransigentes, se vuelven autoritarias, o hay cierto grado de hostigamiento, empiezan a hacer señales en la personalidad o en el cambio de conducta de este grupo que nos permiten potencializar la crecida del conflicto, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a detectar estas conductas, cuando podemos verificar ciertos indicios, ya podemos ir tomando una posición o estando alerta. O sea, eso es lo que me interesa que se lleven, que también cuando ustedes puedan ser profesionales y detecten en el armado de una organización estos espacios donde se pueden dar estos nichos de conflicto, los puedan también transformar, porque no van a dejar de existir, pero puedan darle una vuelta de rosca para que esas diferencias se conviertan en diferencias constructivas, ¿sí? Que la sana crítica construya y que no sea una cuestión que escale a nivel personal y que se torne destructivo, ¿sí? O dañino para el proyecto en sí mismo, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el interés que a mí me representa. Aprendan a identificar estas señales, que se lo lleven en la cabeza y que lo vean que a veces nos pasa en la familia. Empezamos con hablar, ¿qué comemos los ñoquis con salsa rosa? No, quiero boloñesa, no. Pero siempre la salsa que vos querés, pum. Sí, ok. Sí, también ser más consciente, porque hay como decía recién, por ahí naturalizas cosas o no participás, hay que buscar la manera también de aportar para solución, para poder concretar el proyecto de la manera. Totalmente. Sí, como porque por ahí quizás uno no quiere participar pensando que puede ser personal o quizás que no va a terminar ahí, que bueno, y lo mira de afuera. Es un temor, es un temor propio que también hay que vencer. O sea, porque uno no quiere a veces entrometerse porque dice, después me como un garrón,
¿sí? Entonces es como algo que uno tiene que tratar de vencer en el momento donde tiene que expresarse a dar su opinión, ¿sí? Pero la valoración de todas las opiniones de las partes que integran una organización existe. O sea, ese es el principio. Son todos válidos. Son todos válidos, son todos iguales. Y esta es una cuestión de un trabajo que es interno, de la misma manera que podemos aprender a identificar rasgos que nos van a determinar el conflicto, también es una cuestión interna, de aprender a valorar que respetuosamente podemos también dar nuestra opinión e imponer, no de manera autoritaria digo imponer, sino de imponer nuestra opinión, ¿sí? Doy mi palabra, tengo este espacio, lo ejerzo, ¿sí? Lo ejerzo con respeto, lo ejerzo con la independencia de lo que vos digas, aceptando tu opinión, tu diferencia, pero lo ejerzo yo también, ¿sí? Entonces eso es lo que también es una tarea personal, ¿sí? Poder identificar y poder darnos la oportunidad de ejercer también esa palabra que tiene tanto valor como las otras, ¿sí? Así es, si uno no tiene para aportar a la solución, está siendo parte del problema, así que hay que involucrarse también. A veces los vemos peleándose a dos y pensando, no, es algo personal, pero eso afecta a todo el grupo, así que intercedamos. ¿Qué hubiera pasado en esta asamblea si alguien de los que estaban ahí presentes hubiera dicho, che, se terminó, nos vamos? A ver, vos vení para acá, el señor, bueno, ok, cuando empiezan a primeros gritos, o sea, a los 4 gritos primero, disculpen, pero este no es un ámbito para estar dirigiéndose así, no nos podemos tratar de esta manera, no nos podemos respetar así. Y a vos, Ingrid, probablemente te debe pasar que si vos decís eso, decís, uy, después se pudre todo conmigo si yo Después me decís. mira mal o Yo me meto en... O sea, digo, a ver, igual por ahí quizás esas personas son así en todos los ámbitos, o sea, que son así directamente, la gente se acostumbra a esa realidad, entonces por ahí deben empezar a notar eso, que está mal, decir, no, esto no es normal, no naturalicemos, porque quizás esas personas si han actuado así es porque seguramente su forma de ser o... absolutamente, digo, o sea, ese es el contexto socioeducativo cultural del bagaje de cada sujeto, digo, ¿no? Lo que pasa es que en realidad eso no lo cuestiono, o sea, yo no estoy cuestionando, estoy cuestionando cómo lo transmitimos en un espacio común, ¿sí? Que vos tengas tu, o sea, en principio, claro, en principio está mal de base, ¿no? O sea, yo puedo, o sea, mi opinión es que la persona que se dirige con violencia a otro está mal siempre. El que quiere imponerse, el que, bueno, o sea, no me lo banco nunca y todo bien. O sea, vos decís lo que quieras, a mí o sea, me parece una falta de, o sea, algo innecesario, no tengo por qué soportar esas personas, sin cuestionamientos digo, cuando vos participas de un ámbito colectivo donde hay otros sujetos que no tienen por qué bancarse tu show, ¿sí? Independientemente de que este sea tu temperamento, tu contexto sociocultural, que en tu casa se griten todos, maravilloso. No tengo drama con eso, ¿sí? Yo no lo tengo que compartir. Yo puedo pensar que está mal, te puedo decir, che, mira, la verdad que por qué no te fijas si pueden hablarse y escucharse. Te voy a dar un consejo, ¿sí? Pero también es una cuestión de la esfera del individuo y la cuestión de la estructura personal, ¿sí? Es como el conflicto del cole, ¿viste? Los chicos del cole, bueno, yo en mi casa, mi hijo, yo lo educo como quiero, lo educo como quiero. Genial, pero en el colegio están todos los pibes, ¿me entendés? Entonces, marco mínimo de respeto que todos nos tengamos que poner en orden, chicos. ¿Qué quieren que diga? ¿Sí? O sea, vos educalo como quieras, yo respeto tu privacidad, la que se te dé la gana, genial. Pero en este espacio que comparten colectivamente, marco mínimo, ¿sí? Marco mínimo de respeto físico, agresiones verbales, bullying, lo que sea, ¿ok? O sea, el recontraejemplo con que seguramente madres y padres en algún momento se la deben haber pegado, ¿sí? Con alguien que nos dijo, yo hago mi casa, mi hijo, hace, ok.
es maravilloso, ese es el ámbito de la privacidad de cada uno, de esta gente que probablemente cómo se dirija o este contexto socioeducativo lo determina a tener estas conductas, que a veces los que estamos involucrados en esta construcción colectiva nos tenemos que fumar, por decir así, estamos pasándola mal en un contexto donde no hay por qué hacerlo. Y en ese es el momento de imponerse, ¿sí? Con todo respeto del mundo, decir, chicos, hasta acá nosotros no tenemos por qué estar viviendo esto, nos vamos, no nos empezamos a agarrar a piña con los otros dos que se desmadraron, ¿sí? Así que un poco la conclusión es esa, también perder el miedo a en algún momento imponerse de alguna forma, porque puede construir que te pares en ese momento y digas, el que pudo hacer eso pudo haber salvado la asamblea que en algún momento les hubiera permitido hacer una alianza, juntarse y hacer el convenio. Aquel que no lo hizo, ¿sí? Capaz que impidió que pueda llegar a concretarse el proyecto, ¿sí? Entonces a veces no sé, no por omisión, ¿sí? Si nos equivocamos, que sea por acción, no por omisión, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tomar una decisión de corazón y ejecutarla. Y bueno, será por acción. Se nos va a cortar, me parece. Así que, bueno, antes que nada los quiero saludar y agradecerles que estén ahí. Como verán, tiene muchas aristas este tema y está bastante copado, la verdad. Así que, bueno, espero que tengan un gran fin de semana. Estos fueron los aportes que hicimos un poco con el contenido. Y bueno, el viernes los encuentro para darles este trabajito que lo hacemos durante lo que dure el Meet tranqui. Y lo vamos elaborando, me lo van entregando en vivo y en directo. Muy bien, se va a cortar. Que la pasen bien, chicos. Buen fin de Buen fin de semana. Gracias a todos. semana.